Bueno, vamos directamente a conocer detalles de la conferencia de prensa de este mediodía. En este viernes, donde se dieron a conocer algunas medidas a tomar por parte de las autoridades, conociendo ya el aumento de casos que usted ha visto en el tablero de alertas, como se ha dado a conocer también en el último reporte de las autoridades de salud, superando 2.800 casos en 24 horas. Vamos directamente con Jensi López, quien nos tiene información al respecto. Jensi, buenas tardes. Cuando hablamos de medidas para prevenir la propagación del contagio en varios municipios y departamentos del país, catalogados ya, según el semáforo de alertas, en rojo y naranja. Adelante. Axel, buenas tardes. Dentro de las medidas que las autoridades del Ministerio de Salud proponen se encuentra precisamente controlar el aforo en el transporte público, porque en diferentes publicaciones en redes sociales se han logrado observar fotografías de varias unidades de transporte colectivo en donde se evidencia que ya no se respetan las medidas de prevención, ya no se respeta el aforo ni el distanciamiento social. Otras de las medidas que las autoridades de salud proponen es controlar el aforo en los centros comerciales, esto dependiendo del color en el que se encuentren en el semáforo de alertas. También regular el ingreso en parques y otros lugares públicos. Hoy las autoridades mostraron su preocupación ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país y señalaron 3 momentos en comparación con esta fecha a comparación con el año 2020. Hablamos del 13 de marzo cuando inicia la pandemia en Guatemala. Ellos mencionan que hay 3 momentos claves que fueron determinantes para que el aumento de casos que ahora estamos observando se registrara. El primero fue durante las fiestas de fin de año, cuando los guatemaltecos realizaron reuniones familiares, convivios, acudieron a fiestas. El segundo momento fue durante la Semana Santa, cuando logramos observar que muchos de los habitantes pues visitaron las playas, visitaron diferentes lugares turísticos sin respetar las medidas de prevención. Y el tercer momento fue para el Día de la Madre, cuando muchas personas salieron con su progenitora a comer, de compras o a pues algún tipo de celebración por este día. Guatemala está pintada de rojo. Con estas palabras las autoridades hicieron referencia al semáforo de alertas, porque detallan que actualmente hay 270 municipios en este color. Pero veamos cuáles son esas medidas de prevención que están proponiendo para que pues se pueda contener la pandemia en nuestro país. Ellos aclararon que el Ministerio de Salud no puede imponer. Ellos trabajan en coordinación con las municipalidades para aplicar diferentes medidas, y las medidas que le presentaremos a continuación deben ser avaladas por el organismo ejecutivo, posteriormente publicadas en el Diario Oficial. Veamos. De casos que ustedes pudieron observar hace un momento y la identificación de las nuevas cepas del virus SARS-CoV-2 en Guatemala, como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, vemos la urgente necesidad de implementar o de retomar algunas medidas restrictivas que estuvimos trabajando e implementando a inicios de este año. Para todos los sectores y actividades que están contempladas dentro del Acuerdo Ministerial 234-20, por lo tanto, estamos considerando dejar en suspenso este acuerdo ministerial que estaría regido bajo el nuevo acuerdo ministerial que estamos por publicar. Entre algunas medidas que les podemos mencionar es la reducción de los aforos de acuerdo al nivel de alerta en que se encuentre el municipio donde se desarrolle cada una de las actividades. Como ustedes tienen como ejemplo en la pantalla, el transporte colectivo en alerta roja y en alerta naranja y amarillo, pues continuará con la ocupación máxima del 50% del total que tiene cada uno de los transportes. Y esto aplica para el transporte público, urbano, extraurbano y de turismo. Los mercados municipales que estén, por ejemplo, en alerta roja podrán funcionar con un aforo del 25% de su capacidad
pudiendo desarrollar sus actividades hasta las 19 horas. Los que estén en alerta naranja y amarillo podrán funcionar con un aforo del 50% y desarrollando sus actividades hasta las 20 horas. No sé si hay una siguiente. Sí, los centros comerciales, este es otro ejemplo, no significa que únicamente a estos sectores o estas actividades se están aplicando las normas. Los centros comerciales, plazas comerciales y similares que estén en alerta roja podrán funcionar con un 25% del aforo del total de su ocupación, desarrollando sus actividades no más allá de las 7 de la noche. Los que estén en alerta naranja podrán funcionar con un aforo en naranja y amarillo del 50%, pudiendo desarrollar sus actividades hasta las 20 horas. Estos son algunos de los ejemplos que podrán ustedes encontrar. Estos son algunos de los ejemplos de las medidas que ustedes podrán encontrar en la emisión de las normas que será en los próximos días. Es importante recordar a la población que para que una epidemia o una pandemia se pueda controlar, es importante no solamente las medidas reactivas o de respuesta, sino implementar todas aquellas medidas de prevención que busquen evitar al máximo el contagio del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto Durante la conferencia de prensa también las autoridades mostraron su preocupación por el aumento en la ocupación de camas en los hospitales, porque señalan que hay algunos que han sobrepasado ya su capacidad total. Ahora hablemos de la ocupación en pacientes severos a COVID-19. Tan solo en el hospital de Salamá se tiene una ocupación del 300%, mientras que en el hospital de Sololá un 180%. La ocupación en el hospital Pedro de Betancur alcanza un 160% y en el hospital de Mazatenango un 133%. En el caso de los pacientes moderados, la ocupación es de un 164% en el hospital de Huehuetenango, mientras que en el hospital de Villanueva un 116%. En los centros asistenciales de Coatepeque y en el Hospital Temporal del Parque de la Industria se tiene una ocupación del 100%. Han indicado también que según los casos que se han registrado se evidencia que la mayor cantidad de las muertes se registra en la población mayor de 50 años de edad, pero que en los últimos días se ha evidenciado un comportamiento en el aumento de la cantidad de fallecidos entre los 30 a 39 años. También la cantidad de casos positivos ha aumentado en jóvenes. Las autoridades recordaron que hay muchas personas que acuden de forma tardía a los centros asistenciales para ser atendidos. Llegan cuando ya tienen complicaciones para respirar y necesitan ser intubados. También reiteraron el llamado para que las personas continúen aplicando las medidas de prevención para poder controlar un poco más el COVID-19. Otros de los datos que se mencionaba por parte de las autoridades es sobre el traslado de pacientes. Ellos indican que en algunos hospitales ya no hay espacio para recibir a más personas positivas a COVID-19 y es por ello que se ha instalado un centro de coordinación por medio del cual se verifica en qué otro hospital hay camas disponibles para que este paciente pueda ser trasladado. En este centro de coordinación se tiene el apoyo de la CONRED y del Ejército de Guatemala, según indicaron. Es parte de la cifra de la información que las autoridades brindaron durante esta conferencia de prensa en relación al aumento de casos de COVID-19, que como tal lo indicaron, nos encontramos en uno de los picos más altos. En cámara, Diego Ulín con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias Jensi López por la información. Esta era parte de la conferencia de prensa, ya lo decía Jensi, enfatizaron en varias cosas, varias medidas que hay que tomar en cuenta, pero escuche usted, para poder interpretar esto, tiene que tomar en cuenta que es bajo el color del semáforo según la alerta. Es decir, semáforo en rojo tiene ciertas restricciones o medidas, semáforo en naranja tiene ciertas medidas. Dentro
de los departamentos. Hay municipios que se encuentran en rojo, otros en naranja y algunos en amarillo. Por eso usted tiene que conocer muy bien en dónde está para aplicar esas medidas. Por ejemplo, el transporte público, ya lo decían, cuando es en color rojo, únicamente podrán circular con el 50% del aforo. Los mercados, cuando es color rojo, el 25% y cerrar a las 7 de la noche. Cuando es color naranja, el 50% y cerrar a las 20 horas. Si se da cuenta, es un 25% de diferencia y una hora más de diferencia en relación a esto. Por otro lado, usted tiene que saber muy bien también que los parques nacionales, centros arqueológicos y algunos centros recreativos tendrán una capacidad no más de 75 personas. Y lo que permitirá también un aforo de 100 personas en color naranja y en rojo 75 personas. Ahora bien, los parques públicos, municipales y deportivos tendrán el 25% los que estén en alerta sanitaria roja. Y los que estén específicamente en esa alerta tendrán que estar abiertos hasta las 17 horas. Ahora bien, los de alerta naranja en el 50% con su capacidad y al menos 4 metros cuadrados de distancia por persona hasta las 18 horas. Si se da cuenta, este es el porcentaje de diferencia, un 25% dependiendo del color del semáforo y así también el horario de apertura entre una hora, 18 a 19 horas, 17 a 18 horas, así está en estas especificaciones. Por otro lado, algo que también las personas quieren saber es precisamente qué pasa con los cines, teatros que están ubicados en estos sectores. Bueno, hasta las 7 horas, color rojo. Obviamente, también hablamos de los templos religiosos que se ubican en municipios con alerta sanitaria roja. Está permitido el aforo del 25% con capacidad para poder desarrollar actividades hasta las 19 horas. Si se da cuenta, todo esto se maneja de la misma hora. 50% para el color naranja hasta las 20 horas. Y ahora lo que han estado preguntando en redes sociales, ¿qué pasa con los bares? ¿Qué pasa con las áreas recreativas? Bueno, estas también tienen cierto horario y acá quiero enfatizar, los bares y centros de diversión estarán abiertas en área nocturna en municipios de alerta sanitaria roja con el 25% de su capacidad, con grupos de 5 personas máximo por mesa, pudiendo desarrollar sus actividades hasta las 19 horas. Los que no localicen en municipios en alerta sanitaria naranja o que estén en ese color, estarán abiertos hasta las 20 horas con el 50% de su capacidad y en grupos de 5 personas. Tómelo en cuenta porque esto será aplicable para todos los departamentos y municipios del país con el fin de reducir los contagios, que la mayoría están entre niños, adolescentes y personas adultas de 30 años.